En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo 2, destinado al Padre. En el tercer apartado, que tiene como título La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Decimos que el Catecismo va a dedicar 9 números a desarrollar este tema, y el día de hoy vamos a profundizar en el número 253, el dogma de la Santísima Trinidad. Es importante hoy, queridos amigos, acercarnos al estudio de este dogma, primero con mucha humildad, reconociendo que la Santísima Trinidad es un misterio que nos supera, que lo podemos conocer por la misma gracia de Dios, por misericordia de Dios, que nos ha querido comunicar su amor, pero es un misterio que nos supera. Esto es importante que nunca lo perdamos de vista nosotros. Recordemos que aquí la palabra misterio para nosotros es que Dios se acerca al hombre y el hombre le percibe como gracia que se le da. Pero el hombre no puede pretender que esto deje de ser un misterio. El misterio es bueno como misterio. Y yo no puedo pretender que deje de ser un misterio, ¿no? Porque al intentar solucionar el misterio, lo voy a manipular. Es algo que rebasa al hombre, que está más allá de nosotros. Y que sé que tengo que estar de rodillas ante ello, pero que al mismo tiempo que estoy de rodillas, Dios mismo se ha encargado de mostrarme como un pequeño adelanto de lo que es la Santísima Trinidad, la cual voy a conocer completamente cuando estemos en el cielo. Dios se me muestra, yo sé que me supera. Por lo tanto, me arrodillo ante el misterio de amor que me da su gracia y que me hace comprender a mi medida lo que es la inmensidad de Dios. La Santísima Trinidad no tiene que ser algo que esté superado, sino que está para ser contemplado. La Santísima Trinidad no es algo que yo tengo que entender, no, es algo que yo tengo que contemplar. El misterio no busca asustarnos, sino que busca iluminarnos. Y vamos contemplando, y vamos orando, y vamos encontrando a Dios en este caminar. Muy importante esta actitud de humildad, queridos amigos, que necesitamos tener. Número 253 del Catecismo dice: la Trinidad es una. No confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. La Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las 3 personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Bueno, pues como en los números que hemos visto la semana pasada, aquí nos encontramos un montón de nombres, de términos, de definiciones preciosas que han hecho los concilios alrededor de la historia de la Iglesia, y no nos vamos a asustar cuando nos hablan de sustancia, esencia, naturaleza. Vamos a ir explicando. La primera afirmación de este número 253 del Catecismo,
es la referente a la unidad. El misterio del cual hemos hablado se caracteriza por afirmar dos puntos que pueden ser contradictorios. Porque si aquí se dice que son uno, mañana veremos en el número 254 que nos va a decir que son distintos entre sí. ¿Y cómo puede ser esto compatible? ¿Son una o son distintos, no? Pues tenemos que responder, son las dos cosas. Y precisamente ahí está el misterio, que consiste en afirmar los dos aspectos, que pueden ser incompatibles, que pueden ser incomprensibles. En el misterio de Dios son una sola cosa, y eso es lo que nos toca afirmar por la fe. La Trinidad es una, y así lo ha dicho la fe cristiana católica desde siempre. Nosotros los católicos no creemos en tres dioses, no. Creemos en un único Dios en tres personas. Y la única manera de explicarlo es por medio de el nombre Trinidad consustancial. ¿Qué es esto? Trinidad, pero que tiene una sola sustancia o una sola naturaleza. Cuando hablemos o cuando estén ustedes escuchando estas palabras, sustancia, naturaleza, esencia, en Dios es lo mismo. Estas tres palabras se aplican a Dios de la misma manera. No es que sean tres palabras diferentes, no. Si habla de sustancia, o si habla de naturaleza, o si habla de esencia, en Dios son la misma. Este término Trinidad consustancial, fíjense bien, queridos amigos, ¿no? Fue expresado en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla. Imaginémonos que son 1500 años desde que la tradición de la Iglesia, en su reflexión en el concilio, reflexionando y profundizando sobre su fe para responder a herejías y a errores que se habían ido introduciendo en la fe, hace 1500 años que viene enseñando este término de Trinidad consustancial. La Iglesia considera que esta es la manera de expresar de la mejor manera posible y más entendida esta parte de Dios, Trinidad consustancial. Y entonces dice, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Pues aquí como que nos va esclareciendo un poquito. Sería un error pensar que en la Trinidad el Padre toma un tercio de la divinidad, el Hijo toma otro tercio de la divinidad, el Espíritu Santo otro tercio. No. Eso es lo contrario a consustancial. Consustancial quiere decir que el Padre tiene totalmente toda la naturaleza de ser Dios, que el Hijo tiene totalmente toda la naturaleza de ser Dios, que el Espíritu Santo tiene totalmente toda la naturaleza de ser Dios. No se reparten la divinidad, sino que la comparten. Muy hermoso esto que nos va explicando el catecismo, ¿no? Y nos presenta la formulación que hizo la Iglesia en el 11 Concilio de Toledo, en el año 675. Define así: el Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Y vuelve y nos aparece la palabra naturaleza, que en Dios es lo mismo que sustancia y que esencia. Un solo Dios por naturaleza. Fijémonos bien cómo en este Concilio 11 de Toledo la Iglesia da una expresión contundente, ¿no? Para que no exista ninguna confusión.
está respondiendo, estamos respondiendo a los errores, a las herejías, a los que no creen. La iglesia siempre estable en su creencia trinitaria. Bueno, pues, está hablando aquí de su naturaleza. No está diciendo, el concilio no está diciendo que el Padre y el Hijo no tienen diferencias entre ellos. Por eso, uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo es que son lo mismo en cuanto a su naturaleza. El Padre tiene la misma naturaleza que el Hijo y que el Espíritu Santo. Fijémonos que en el año 1215, la Iglesia vuelve a pronunciarse nuevamente sobre el tema. Y esto es muy importante, ¿no? Porque vemos cómo a través de los siglo VI, siglo VII y ahora en este siglo XIII, la Iglesia vuelve y se pronuncia sobre este mismo concepto. Y lo va a hacer en el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215. Y dice la Iglesia: cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tres términos que significan lo mismo. Ya los hemos dicho: sustancia, esencia, naturaleza. Cuando aprendemos en el catecismo esta expresión que nos enseñaron nuestros papás de niños, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, eso que nos dijo el catequista el primer día que entramos al salón cuando éramos unos chiquitines de 5 o 6 años, nos dijo el catequista: Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Cuando el catequista me dijo la palabra persona, me estaba diciendo, me estaba subrayando ese catequista, o mi mamá o mi abuelita, que lo que distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es que es persona. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que me están subrayando. Ellos son distintos en cuanto que cada uno de ellos son una persona. Pero cuando ese catequista, cuando mi mamá o mi abuelita me estaba diciendo un solo Dios verdadero, lo que me estaba subrayando ya no era su persona, sino su naturaleza. O me estaba subrayando su sustancia, o me estaba subrayando su esencia. Las tres palabras utilizadas para decir lo mismo, que es en común a la Trinidad: un solo Dios verdadero. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, tienen la misma sustancia, tienen la misma esencia, el ser Dios. Pero cada uno de ellos por aparte es una persona. Es una persona. Eso es lo que el catequista me dice en el salón de clase. Y saben, muy interesante que los niños son los mejores que lo entienden. Los niños te entienden y te lo dicen inmediatamente. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es la fe de la Iglesia. Y los siglos nos han ido dando a partir de los concilios la oportunidad de ir definiéndolo mejor. Bueno, podemos describir el proceso de la revelación de la Santísima Trinidad en 7 pasos. Proceso. Por eso, acuérdense que estamos en una metodología divina. Dios no nos tira todo de un solo. Hay un proceso. Y este en concreto de la Santísima Trinidad se va revelando en 7 pasos. Primer paso: el día de Yahvé y el reino de Dios. Ese es el primer paso. El día de Yahvé y el reino de Dios. Las dos expresiones que tanto nos habían llamado la atención cuando hemos leído
el texto de Jeremías 31, el texto de Ezequiel 36, que no eran así como tan importantes en el tiempo de Cristo. Es decir, la gente en la época de Jesucristo no es que desconociera al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, sino que no le daban ninguna importancia, no estaban en el primer plano de sus necesidades, ni la alianza ni el don del Espíritu. Ese dato es muy importante que lo tengamos presente, queridos amigos, ¿no? Porque estas dos cosas tan importantes pasan, podríamos decirlo así, como a un segundo plano. ¿Qué era lo que ellos tenían en primer plano en ese momento del tiempo de Jesús? Pues lo que les afectaba, así como nosotros. A muchas personas no le importa la existencia de Dios porque están más preocupadas de lo que van a comer ahorita. Es así. Hay personas que están más preocupadas de lo que está pasando en Afganistán, de que si se mueren hoy se condenan porque su vida es un completo desastre. Hay gente que está más preocupada de las cosas que les afectan alrededor, más no de que tiene que ser un papá que tiene que dejar el alcohol. No, me preocupa más que lo que está pasando allá en el desierto, que lo que está pasando en la guerra en no sé dónde, que lo que está pasando en la guerra adentro de la puerta de mi casa. Habían dos cosas que en ese momento sí estaban pues muy cercanas al pueblo. Cerca de ellos quiere decir en su conversación diaria, en su imaginario, en sus oraciones, en lo que la gente se decía de puerta a puerta en la calle, en la plaza. Esas dos cosas eran el día de Yahvé y el reino de Dios. Del día de Yahvé hablaron muchos profetas. Ellos entendían el día de Yahvé como un ajuste de cuentas. Eso era lo que estaba en la calle rodando. Dios vendrá a ajustar cuentas. Eso es lo que significa el día de Yahvé. Es claro que el mundo se ha torcido, que ha cambiado de camino. Es claro que en la tierra que Dios prometió a Abraham se está viviendo una situación absurda y deshonrosa. Y entonces ellos saben que Dios tiene que intervenir. Es decir, el mundo es de Dios, la historia es de Dios, por lo tanto Dios no puede tolerar indefinidamente esta situación tan absurda en la que estamos metidos. Eso es más o menos el ángulo que les lleva a ellos a hablar de reino de Dios y día de Yahvé. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que poner el orden en todo esto. Esa misma sensación es muy humana. La han tenido muchas personas en muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando se llega a unos niveles de depravación, de degeneración, de crueldad, de injusticia, como los que estamos viviendo hoy día. Como por ejemplo, la persecución hacia los cristianos, a sus valores más íntimos. Como por ejemplo, la persecución que es el asesinato del aborto, queriendo presentarlo como algo que es natural y un derecho, matar. Cuando se llega a tal grado de depravación, cuando se dice que la mentira es verdad y que la verdad es mentira, cuando se le dice hombre a la mujer y mujer al hombre, cuando se cometen crueldades terribles, como el hambre, como las fronteras, como familias separadas, como la injusticia, como muchos vamos al restaurante y tiramos la mitad del plato que compramos porque tengo dinero para comprarlo y yo hago lo que quiera con esto, cuando hay otros que no tienen ni siquiera un arroz para llevarse a su boca. Cuando hay esos grados de injusticia, es inevitable levantar los ojos al cielo con súplica o con rabia para decirle a Dios: oye, ¿tú no vas a hacer nada con esta situación?
como dice el Salmo 9. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz, lo enreda en las intrigas que ha tramado. ¿Por qué te quedas callado? Por eso la gente sí tenía presente el día de Yahvé. Y había cierta comprensión de que el día de Yahvé también significaba algo grande para el pueblo de Dios. Es decir, que ellos mismos tenían que cambiar. Recordemos que desde la época del profeta Amós ya se hablaba de que nosotros teníamos que cambiar, de que nosotros, pueblo de Dios, que nosotros también somos culpables. Entonces lo del día de Yahvé estaba ahí presente. Presentaba en la opresión de los paganos y ellos lo entendían. Recordemos que esta tierra de Judea, de Samaria, de Galilea, es una tierra que estaba en esos momentos bajo la dominación de los romanos. Y ellos hacían sentir su poder y los oprimían. Eso quiere decir que cuando avanzaban las legiones romanas, ellos llevaban su símbolo más precioso en la mano, el soldado romano, que era el águila imperial. Y el mandato que tenía ese soldado era que jamás iba a entregar esa águila imperial, ese símbolo. Usted primero se hace matar, pero el águila no la entrega por ningún motivo o circunstancia. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasaba por la mente de un judío cuando veía pasar enfrente de sus narices un romano? Cuando ve sobre sus ojos el estandarte de esa águila enorme, esa águila imperial impuesta. ¿Qué pasaba en esta tierra que me dio Dios? En esta tierra que Dios le entregó a mis padres. Y ellos se sentían humillados permanentemente. O también veían esto cuando sentían la opresión en el cobro de los impuestos. Un sistema muy inteligente que se inventaron los romanos. Ellos no se encargaban, no se ensuciaban las manos cobrando dinero. Simplemente escogían unas personas del mismo pueblo, las asignaban. Les decían cuáles eran las tasas que tenían que pagar y jugaban con la codicia de esos publicanos. Les decían, ustedes cobren tanto. Y si quieren cobrar más, es problema de ustedes me pagan a mí y ustedes se quedan con el resto. Pero ellos no se manchaban las manos. Entonces los romanos lo que iban era erosionando internamente para lograr que ellos se volvieran codiciosos. Y iban rompiendo. Además estaba esta figura del procurador romano que ni siquiera vivía en Jerusalén porque le daba miedo que tuvieran un atentado contra su vida. Él vivía en Cesarea, pero iba a Jerusalén a atender los asuntos y luego se regresaba. Este personaje que representaba al emperador romano, el cual emperador, todos sabían que se declaraba como un dios. Entonces este es el representante de ese Dios que vive allá en el imperio. Esos eran ofensas grandes contra este pueblo, impresionantes y permanentes. Y ellos sentían en su interior que Dios tenía que hacer algo. El día de Yahvé es algo que tiene que suceder. Y lo tenían ahí presente. No era que fuera una angustia continua, porque el libro del profeta Daniel también dice, ya no vemos nuestros signos, ni hay profetas, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. De modo que nos damos cuenta, ¿no?, que había pasado mucho tiempo sin que hubiera una intervención profética seria. Los últimos profetas de los que este pueblo había tenido noticia habían sido Malaquías y Zacarías. Y son profetas de muchos siglos atrás. Entonces había un espantoso silencio de Dios que hacía más angustiosa la situación.
Y entonces se presenta el reino de Dios. Y ellos se preguntan, ¿cómo va a ser? ¿Cómo entender esto del reino de Dios? Y para ellos la referencia del reino de Dios era el rey David. Recuerdan ustedes que David venció a los filisteos. David los puso a raya. David logró paz en las fronteras de Israel. David unificó al pueblo. David trajo un tiempo de prosperidad. David hizo que se pudiera dar un culto solemne, digno, majestuoso, según la época, a Dios. Por lo tanto, la época de David es la gran referencia para ellos cuando hablan de el reino de Dios. Por ejemplo, hoy la bandera de Israel, saben ustedes que lo único que tiene la bandera de Israel de referencia es la estrella de David. David es la gran referencia para ellos. Pero David había vivido y reinado 1000 años atrás. Acuérdense que este rey David gobernó sobre Judá 7 años y 6 meses, del 1013 al 1006, y sobre Israel del 1006 al 966, es decir, 40 años. En total, entre uno y otro, David gobernó 47 años. La idea de lo que ellos pensaban de David, pues no deben tomarla del libro de Samuel ni del libro de los reyes, sino que la tomaron de la idea embellecida de David que nos cuenta el libro del Eclesiástico. Y ahí aparecen unas reseñas de la vida de grandes hombres, y entre ellos David, embellecido. Por ejemplo, en ese libro del Eclesiástico dice que cometió un error y se arrepintió, pero no hace referencia al pecado ni la dimensión de su pecado. Hay que engrandecer este rey. Entonces, para ellos, el reino de Dios es alguien que haga hoy lo que hizo David en su tiempo. Así de fácil. Alguien que venga hoy y haga lo que David hizo en su tiempo. Eso es el reino de Dios para ellos. Hoy, quienes son filisteos del tiempo de David, para ellos son los romanos. ¿Y entonces qué hay que hacer? Sacarlos para poder establecer un reino fuerte, volver a traer prosperidad. Ese era el imaginario que ellos tenían. Ellos entendían el día de Yahvé como una intervención fulgurante de Dios. Reino de Dios es como el reino de David. Dios tiene que intervenir. Segundo paso de esta metodología de ir presentando la revelación de la Trinidad. El segundo paso son las dos concepciones sobre el reino de Dios. La primera, ver el reino de Dios como un estado de cosas. Es decir, como un modo de organizar la vida en sociedad. Y la segunda, ver el reino de Dios como un modo particular de relación con el Señor. Las dos muy importantes, ¿no? Lo primero, un estado de cosas. Lo segundo, un modo de relación. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿no?, que la manera que había en aquella época de Jesús era la del estado de cosas. Esa era la que imperaba. Expulsar a los romanos. Todo signo de idolatría se ha ido. Los publicanos han sido ajusticiados por traidores a la alianza. La prosperidad ha vuelto. Los campos florecen. Ese era el imaginario. Esas hermosas promesas que aparecen también en el libro del profeta Amós. De nuevo cultivarán viñas y comerán de su fruto. Los niños jugarán en las calles sin que tengan que exponerse a que un incircunciso romano se burle de ellos, los humille, los saque llorando de las calles. Entonces, el gran reino de Dios sería un estado de cosas diferentes.
se van a acabar las humillaciones, se van a acabar las profanaciones, se va a acabar la idolatría y se va a instaurar un orden. Bueno, pues si uno lo pensaría así, hoy día es lo que necesitamos. Otros ven el reino de Dios como una equivalencia con un estado de cosas que significa justicia, paz, solidaridad, equidad, un conjunto y un montón de valores. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que usted traduce el reino de Dios en un paquete de cosas, en un paquete de virtudes, en una pequeña red de valores intercomunicados entre sí como la justicia, la solidaridad, la paz, etc. Una vez que usted hace esa equivalencia, entonces esos valores son objeto de nuestro trabajo. Y aquí es donde nosotros hemos cometido el error. Entonces usted tiene que trabajar por la paz. Usted tiene que trabajar por la justicia. Usted tiene que trabajar por la solidaridad. Y entonces el reino de Dios se convierte en una construcción nuestra. Y Dios ya pasó a segundo plano. Algo que tenemos que construir nosotros. Y esto deriva de que el reino de Dios es un estado de cosas, que hasta eso también nosotros somos las que lo hacemos. Y Dios, por ningún lado. Fíjense, hoy día las instituciones por todas partes trabajan, y trabajan por la paz, y trabajan por la justicia, y trabajan por la solidaridad, y son organizaciones enormes, y con ideales geniales, pero son ateos. Hasta la misma ONU. ¿Quién no le va a aplaudir a la ONU las campañas que hacen en los campos de concentración, en los campos de guerra, en el trabajo con los niños, en el trabajo con la distribución del agua? Claro que eso se le aplaude, pero son ateos. Son ateos. Es decir, están construyendo el reino de Dios en la justicia, en la solidaridad, en la paz, claro que sí, pero sin creer en Dios. Por eso queda todo solo humano, como si estuviera en nuestras manos y ya, como si nosotros fuéramos el centro y el epicentro de toda la historia. Por supuesto, este estado de cosas, pues cada uno lo ha llevado como pueda, como crea y como pueda. Todos vamos hacia allá. En el tiempo de Jesús, los celotas decían que había que empezar a construir este reino de Dios haciendo ataques sorpresivos a las legiones romanas, para que las legiones no pudieran vivir en formación permanente. Entonces las legiones tenían que dividirse en pequeños grupos, y esos pequeños grupos eran más fáciles de ser atacados, y así los íbamos eliminando poco a poco. Entonces los celotas decían: esto es lo que hay que hacer para desmoralizar a las legiones romanas e irlas sacando y ser nosotros libres. ¿Y por qué pensaban así los celotas? Pues pensaban así porque su visión del reino de Dios era un estado de cosas. Por ejemplo, ahí la libertad. Y entonces, como esa meta es a la que tengo que llegar, ese es el punto al que tengo que llegar, yo veré y me inventaré cómo llego. O tenían también los fariseos. Los fariseos decían a los celotes: un momento, esto no es tan sencillo. Pero debemos preguntarnos primero, ¿por qué nos hemos perdido y alejado de la alianza? ¿Por qué hemos perdido la alianza con Dios? ¿Por qué nosotros hemos incumplido la parte del contrato de esa alianza que hicimos con Yahvé? Acordémonos, queridos amigos, que para ellos la alianza era un contrato entre Dios y el pueblo, y ellos decían: nosotros hemos roto, nosotros fallamos la parte que nos tocaba. Si nosotros empezamos a cumplir nuestra parte, decían los fariseos, y le mostramos a Dios que estamos cumpliendo fielmente nuestra parte, entonces Dios cumplirá su parte. Los fariseos, que eran un poco más religiosos que otros en su manera de entender su religión,
pero al igual que los celotas, tenían la misma visión del reino de Dios, que era llegar a la cima de un estado de cosas conocido como reino de Dios para ellos. Y decían, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Para llegar hasta allá, cada uno verá cómo le hace. También estaban los escribas. Tenían una alianza con los fariseos, porque los escribas ayudaban con la interpretación de la ley, es decir, al conocimiento de la alianza. Y los fariseos eran líderes sociales populares que andaban buscando seguidores, porque según ellos, una vez que todo el pueblo en su conjunto empezara a obedecer a Dios, cuando eso por fin sucediera, entonces vendrá el día de Yahvé, el día de la justicia. Y entonces en ese momento saldrán despedidos de la tierra del Señor todos los paganos, los impuros y los corruptos se irán lejos de aquí. Esa era la idea farisea. Pero también estaban los esenios, que tenían una idea diferente. Ellos consideraban que lo que había que hacer para lograr el reino de Dios era ir al desierto y allí formar comunidades monásticas y esperar allá, orando, el día de Yahvé. En penitencia, en silencio, en oración, en estudio. Meterse en una cueva en el desierto y ahí esperar el día de Yahvé, el día que Yahvé viniera. Por lo tanto, queridos amigos, todos ellos esperaban el reino de Dios, pero como un estado de cosas. Pero hay una persona que trae un mensaje que era totalmente diferente. Es un mensaje un poco extraño. Y ese hombre se llamaba Juan. Juan empieza a predicar a las orillas del río Jordán. Y Juan empieza a predicar hablando del día del Señor, hablando del día de Yahvé. Todo el mundo le entiende, porque esa conversación estaba en todas las esquinas. Ya viene el día del Señor, ya el hacha está afilada y se dirige a la raíz. Ahora sí llegó el cambio. La gente que ve en Juan este asceta, este héroe, este santo, este hombre de Dios, nadie lo dudaba. Era demasiado el fervor, demasiada la pureza de su vida, demasiado el desinterés absoluto por todo, que les impresionaba y todos lo trataban como un verdadero santo. La gente sintió, por fin tenemos otra vez profeta. Y esto llega incluso a oídos del rey Herodes, que, como ustedes recordarán, le consultaba a Juan, porque sentía que Juan era un santo y era un sabio. Podía estar en desacuerdo con él, pero sabía que era un hombre de Dios. Y Juan predica a orillas del Jordán. ¿Por qué predicaba a orillas del Jordán? Porque en el Jordán fue por donde Josué, siglos y siglos atrás, había dicho al pueblo: ¿van a cumplir la alianza, sí o no? Y la gente dijo: sí, vamos a cumplir la alianza. Y después no la cumplieron, antes de que se abriera el río Jordán para que pasara el pueblo otra vez. Juan predica a orillas del Jordán porque el Jordán se abrió para que pasara ese pueblo. Y entonces el sentido del bautismo de Juan es: nosotros lo que merecemos es ahogarnos. O sea, ¿qué es el bautismo? Es un ahogamiento ritual. Un ahogamiento ritual que significa: yo merezco la muerte por mis pecados. Este es el sentido. Yo soy un pecador. Posiblemente usted que me bautiza es más pecador que yo, pero al fin todos pecadores. Y entonces yo me meto a las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Muerte es lo que merezco. Yo soy un culpable. Yo soy un cómplice de una traición masiva al Señor. Y van y se sumergen miles y miles en las aguas del río. Pero en Juan hay algo extraño. Si ustedes recuerdan, Juan no dirige su atención hacia los romanos.
sino que dirige su atención hacia el pueblo. Y entonces ahí viene lo extraño. Porque Juan no habla de la expulsión de los romanos. En todo caso, lo más que dijo de ellos fue una invitación a no usar la fuerza en exceso. Y esto es muy raro para esa época. Por eso la gente lo veía tan diferente. Este hombre es raro. Las predicaciones de Juan eran algo nuevo, porque con él se inicia una predicación de conversión del corazón que se dirige al pueblo. Al pueblo. Ya después saben todos, ¿no? Cómo Herodes manda por él, cómo le mata. Y a la muerte de Juan llega un personaje llamado Yeshua y dice: este es mi momento. Y entonces Jesús empieza a predicar. Jesús había ido al bautismo de Juan. A nosotros no debe extrañarnos eso de ninguna manera, porque es que el bautismo de Juan era bautizar al pueblo. La gente se bautizaba, pero el propósito no era simplemente bautizar 1, 2 o 3 o miles. El propósito es que el pueblo se bautice porque fue el pueblo el que ofendió a Dios. Y entonces Jesús se une a un movimiento de conversión que es el movimiento predicado por Juan. ¿En qué sentido? En el sentido que Jesús se une a esa oleada de arrepentimiento y por eso va a bautizarse. No es esto de que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, no. El sentido es que Jesús se une a esta oleada de arrepentimiento que Juan predicó. Y luego de bautizarse, va al desierto y empieza a predicar. ¿Y qué es lo primero que predica Jesús? Y terminamos el día de hoy con esto. ¿Qué es lo primero que predica Jesús? El reino de Dios está cerca. Y todo el mundo le entiende, porque era lo que se escuchaba en todas las calles. ¿Qué significaba? Reino de Dios para ellos significaba: se va a restaurar el reino de David. Por eso le llaman y le dicen a Jesús entrando en Jerusalén: Hosanna, hijo de David.